5:55 de la tarde. Los alumnos se conectan a las 6 de la tarde. Cinco 59, 6 de la tarde, es esperar que los alumnos comiencen a llegar a su clase.
Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestro. Ah, ¿Todo bien? sí, tengo sueño. ¿Con quién tuvieron clase ahorita? Con el maestro Miguel, ¿Mm? ¿Sí se conectan todos? ¿Sí vinieron todos? solo Ariel no. Ok, vamos a esperar a que entren 5 minutos más y luego empiezo. No entendí mucho la tarea que marcó la anterior clase sobre los diálogos. Ok, ¿viste las diapositivas de Greimas, el modelo de Greimas? Sí, Ok, ya ves que siempre son, tus diálogos pueden haber tenido dos, tres personajes. El personaje que era el principal o el héroe, eh, que pudieran haber estado hablando de un objeto que quisiera tener, ya sea el amor de otra persona u otro. ujú, Y, y el oponente. Entonces puse haber hecho un diálogo entre un héroe y el oponente para ver cómo le iban a impedir obtener el objeto deseado. ok, Básicamente era esa la idea, hacer un diálogo, porque la historia la ibas a dar por medio del diálogo, ¿no? De poner al príncipe, no sé, al villano diciéndole al príncipe, la mujer es mía, me la voy a quedar y me voy a quedar con tu reino porque es lo que querías y esto me pertenece legalmente, ¿no? Y entonces el diálogo del príncipe, decir, pues voy a obtenerlo y alguien que lo ayude, no tenga majestad, le entrego no sé, una espada y pelee con este malvado y pelear y obtener o no obtener el premio, eso ya quedaba en, ¿cómo se llama? Puede quedar abierto. ok. En el caso de que cumplan con dos esquemas diferentes, ¿a qué se refiere? Eh, bueno, los dos esquemas o dos ejes diferentes. Puede ser el eje del deseo, el eje de la razón o el eje del poder. Es decir, que, bueno, el eje normal, que es el eje del deseo, es el héroe que quiere conseguir este objeto y alguien se opone. El eje del, eh, el eje de la razón es cuando el objeto deseado es quien va a tener más peso en el diálogo. No sé si están peleando por una princesa, la que va a hablar va a ser la princesa, ¿no? Y le va a hablar tanto al héroe como al villano. En formas resumidas, no sé si han trabajado, en formas resumidas, el diálogo es el siguiente. A quiere a B, pero C le va a impedir obtenerlo. Ese sería un esquema. El otro esquema sería A odia a C y B odia a A. Entonces, ¿qué conflictos se dan con esas combinaciones? ¿Sí quedó claro? Ok, me revolví un poquito en la última parte. Ok, vamos a poner, tú tienes tres personajes, vamos a hablar de A, B y C. Ok, ajá. A es tu héroe, Ujú, B va a ser tu objeto deseado, tu princesa, tu ideal, y C va a ser tu villano. ok, ¿Ok? Entonces, A y C quieren a B, pero el que debería obtenerlo por ley es A. Entonces, C va a impedir que A se quede con B, para quedarse él con B. ajá. El otro esquema sería, por ejemplo, B odia a A, C ama a A y B ama a C. Un ejemplo. Ok. Entonces, a partir de esos diálogos y de esas estructuras, empiezas a complicar y a crear una diégesis o una narración. ¿Los diálogos tienen que ser como seguidos? O puede haber como una fragmentación? Haz cuenta, A está hablando con B y otro B con C, pero ya Oye, como... eso ya es libre de manejar. Eso Ah, ustedes lo ok. manejan como quieran. Ah, ok, ok.
Y este de ambos diálogos deben tener una diégesis que permita crear Lo que, contexto. lo que te decía, la diégesis es la narrativa. Ok, por medio de los diálogos que vas a crear, yo ya me sé la historia. Por ejemplo, si A le dice a C, maldito, me quieres quitar el amor de mi vida, yo la voy a recuperar, no importa. Y C le dice, estás loco porque ella está enamorada de mí. Y en eso aparece C y le dice, no, es que yo amo de verdad a C. Ya sabes por dónde va la historia solo con los diálogos. Ok, ok. A eso se refiere con una Ejemplo diégesis. clarísimo de eso es cuando está Catbox con el palito y la papa que es Rebeca. Exactamente. Rebeca, te amo, cásate conmigo. No, ya No, sabes. ¿por qué? ¿Por qué ama a B? ¿Quién es B? Tú. Algo así. Es ese gatito, ¿no? ¿Es tu hermano? No, mi hermano. Ok, entendí. Ese es un ejemplo bastante claro. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de las diferentes teorías de la comunicación que existen y vamos a hacer un pequeño análisis porque ya vamos a empezar a hablar de comunicación de masas, que es parte de la función de la comunicación, de qué estamos haciendo, qué vamos a hacer para llegarle a cierto público, cómo va a actuar cierto público y pues hasta cierto modo qué tan ético o antiético es manejar estas cuestiones. Las diapositivas ya están también en la plataforma, por cierto. Y les subí, ¿ya vieron que tienen el primer parcial? Sí. Sí. Bien, Es un video, ¿no? sí, es un video. Mi mamá va a ser objeto de estudio. Subí un libro de 200 y tantas páginas de teorías de la comunicación. Ese libro lo pueden utilizar para documentar sus videos. Ojo, ningún tema se tiene que repetir. Ah, no es cierto, está bien. Entonces, pero sí, chequen nada más, que son varios temas. Básicamente quiero que ustedes le den sus enfoques. Cuando hablamos de teorías de la comunicación, ¿a qué creen que nos refiramos o nos referimos? A los diferentes estudios que ha habido en tanto a la comunicación. O sea, no sé, que sea que se estudia la comunicación organizacional, la comunicación entre animales, la comunicación entre personas Sí, y muy todas bien. esas cosas. Por ahí va, pero ahora vamos a ver teorías de la comunicación en términos sociológicos. La teoría, vamos a hablar en sociología, hablamos que el modelo más aceptado para todos era el positivismo, que ya saben que el positivismo va abarcado a la ciencia, va abarcado al conocimiento por sobre todas las cosas, va abarcado a que ciertos grupos tampoco podían aspirar a subir a otras clases y deberían estar felices con este esquema. Bien, la comunicación que maneja el sistema positivista es darle un mensaje a todos y que todos acepten el mensaje sin ningún problema y que actúen según lo que el positivismo enseña, ¿no? O sea, por ejemplo, decirle, ¿eres feliz? Como en un mundo feliz, ¿no? Eres feliz siendo un beta, entonces no quieres ser un C, o estás feliz en tu clase social. Y se va a mantener ese mensaje. Pero bien, esto va a generar que empiecen a surgir ciertos pensamientos, sobre todo los estructuralistas, Roland Barthes, ya habíamos visto en la clase pasada, tenemos a Harold Haswell, que Harold Haswell va a hablar de dos teorías muy interesantes, la teoría estructural funcionalista y la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Ok? ¿Qué pasa? Harold Haswell, tanto como bueno, ya se habían dado cuenta que cuando hablamos de medios masivos de comunicación, estamos hablando principios de mediados de 1900, principios, sí, mediados del siglo XX.
donde la televisión, el cine y la radio, o sea, los medios masivos de comunicación, comenzaban a tener una fuerza increíble y prácticamente comenzaban a moldear la forma de pensar de las personas. Roland Barthes llega a proponer que la gente con la televisión y con el cine iba a llegar un momento en que iban a dejar de pensar. ¿Por qué? Porque se iban a volver una masa. Y se escucha. Ya pasó el señor de los elotes. Bueno, ¿se escucha o no se escucha, verdad? Sí. Espera que pase porque pasó pegadito. Bueno, les decía. Cómprele un elote. No puedo, estoy en clase. No, es cierto. Bueno, Harold Laswell, bueno, se empiezan a dar cuenta de que la comunicación de masas empieza a afectar la forma de pensar de la gente. De hecho, ahí empieza a tomar el término de comunicación de masas. Empiezan a ver a los individuos ya no como entes pensantes y fracciones individuales de pensamiento, sino como una especie de masa o de bulto que no piense que se va a moldar a lo que la gente le diga. Entendiendo este poder, Harold Laswell crea una teoría estructural funcionalista que habla de 5 principios, ¿ok? Siempre Laswell dice, hay que ponerle mucha atención a los discursos. ¿Qué dicen en la superficie y qué nos van a decir también por lo bajo? Laswell habla de la función social de los medios y dice que los medios tienden a supervisar y vigilar el entorno, es decir, a través de los medios de comunicación y las respuestas que dé la gente, el gobierno... Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Perdón, buenas tardes, profe. Bueno, les decía, ¿qué pasa? Que había que tener cuidado y había que vigilar lo que los medios decían y mantener las estructuras sociales básicas por medio de la educación, la herencia, y que a partir de la educación se fundamentaba esta cuestión de romper un poco el poder que ejercen o el control que ejercen los medios masivos de comunicación hacia las personas. Es por eso que él, como instrumento social, ve a esos elementos de comunicación como importantes, pero a la vez también los ven peligrosos. Harold Laswell, tiene una teoría que enuncia la posibilidad que tienen todos los medios de crear rituales a medida que la información se va introduciendo al público. Es decir, la capacidad de generar temas de conversación, formas de comprar, formas de pensar y formas de actuar, según los medios vayan entrando, ¿no? Dependiendo igual del área de la que se esté hablando, y también hablábamos ya de teorías de consumo del público en general. Esto ahorita lo vemos. ¿Cuál fue el tema de los últimos días en Internet? Black Lives Matter, George Floyd. Anonymous también. Y exactamente todo este tema de conversación va dirigido y va formando las pláticas, y es que curiosamente eso se crea en la época de la televisión y el cine. Ahora creo que habría que analizar un poco más estas teorías para saber cómo van afectando a la gente. Laswell propone un modelo que está basado en 5 puntos. El primero es el análisis de contenido, que se va a responder con la pregunta ¿qué? Es decir, ¿qué mensaje estoy recibiendo? ¿Qué estímulos están surgiendo a partir de la persona o el medio que emite el mensaje?
¿Qué es lo que me quieren decir? El segundo punto. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Chicos. No. Ok. Oh. El segundo punto es el análisis de control. ¿Quién me está diciendo o quién me está dando el mensaje? Esto se centra completamente en el emisor. ¿Quién está generando el mensaje o estímulo comunicativo? ¿Un actor? ¿El presidente? ¿Una modelo de ropa fina? ¿Quién más va a dar el mensaje? Puede ser un niño, una madre, pues el deportista de moda. Y a eso se refiere. ¿Y cuál va a ser la respuesta que va a generar este estímulo comunicativo, no? Luego tenemos el análisis del medio, es decir, cómo va a llegar este mensaje a nosotros. Ya tenemos, por ejemplo, que lo que nos quieren decir es compra Gatorade y aparece, no sé, Cristiano Ronaldo a través del canal. ¿Por dónde se va a comunicar? Vamos a suponer que va a hacer un video de YouTube, Cristiano Ronaldo, donde sale deshidratado, corriendo y dice, para refrescarme, tomo Gatorade. Y cuando tú te deshidrates, toma Gatorade. La manera en que va a llegar, por ejemplo, haber elegido el canal que es YouTube, tiene mucha facilidad de tener acceso a varias miles o millones de hogares o de dispositivos o de personas. Entonces, el medio es importante porque es cómo va a viajar el mensaje del emisor al receptor. El cuarto análisis del modelo de Laswell es análisis de audiencia, es decir, a quién va dirigido. Esto va a permitir que entendamos qué resultados está teniendo, perdón, a quién se van dirigiendo los mensajes. Obviamente, Cristiano Ronaldo no se va a dirigir a un grupo de amas de casa para que tomen Gatorade, por ejemplo, o no se va a dirigir a un grupo de, no sé, de estudiantes super genios que no practican deporte, o a un grupo de gente que solo ve televisión en su casa y come papitas. Cristiano Ronaldo le va a llegar a jóvenes, tanto hombres como mujeres, que practiquen deporte y que de verdad gasten energías y que se sientan con la necesidad de comprar lo que él está promoviendo. Entra un poco la cuestión de mercadotecnia aquí, si se fijan, la comunicación influye mucho en la cuestión de la mercadotecnia y en qué compramos y cómo compramos y qué información recibimos. Luego, el último punto es el análisis de los efectos, es decir, ¿para qué va a servir esto? ¿Cuál es el efecto del análisis? Por ejemplo, del ejemplo que decía Cristiano Ronaldo en YouTube, que los deportistas van a empezar a comprar Gatorade y Gatorade va a aumentar sus ventas. ¿Ok? Entonces, el efecto que quieren es, lo que se busca es entender para qué está creado este mensaje. Entonces, para Laswell, toda la comunicación va a tener un efecto. Sea o no el que se planea originalmente, esto es muy importante, pero es lo que va a determinar la estructura de la comunicación de masas. Estos 5 puntos van a determinar la estructura de comunicación de masas. Y ojo, no estoy hablando de yo receptor, yo individuo receptor, tú individuo, no, yo individuo transmisor, tú individuo receptor. Estamos hablando de un receptor para miles y millones de personas que deben actuar de cierta manera por pertenecer a un grupo o a un estatus social determinado, o por las aspiraciones que tienen de pertenecer a ese grupo social determinado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. No. Ok. Tenemos la teoría crítica de Max Horkheimer, sí. Es una teoría sociológica del siglo XX, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque empiezan a estudiar a los medios de comunicación como punto de partida de los efectos que tienen. ¿Ok? Casi toda esta teoría se va a centrar en los efectos que la comunicación tiene, porque Horkheimer
cree que la gente recibe los mensajes y no los filtra, y los efectos que van a generar van a ser iguales para todos, o al menos es la idea que se tenía. Horkheimer pensaba que el mensaje tenía diferentes tipos de efectos que tenía sobre el público, ¿no? Entonces, la información se daba de una manera para que se cree un efecto más duradero y más permanente. De hecho, también tiene en cuenta que los efectos podían darse no inmediatamente, sino que podían tardar. Y a la hora de tardar los efectos de un mensaje, de los efectos determinados de un mensaje, ¿qué pasaba? Si yo, por ejemplo, quiero que compres, no sé, una Coca-Cola, y de repente aparece en tu tele, compra Coca-Cola, ¿la vas a comprar? Pregunta. No lo vas a comprar. No al principio. ¿Qué tiene que pasar para que tú de verdad compres Coca-Cola? Y esto es, vamos a otra teoría que va de la mano con esto. Te tengo que bombardear con información. Es decir, Pues a lo mejor que la pruebes de así como que la pruebes de una vez, ¿no? Pero nada más. Ahora bien, o que te acuerdes. por ejemplo, o que te den un mensaje bonito, por ejemplo. Se trabó. Sí, se está trabando. ¿Me ¿Quién escuchan? se atoró? ¿No tú te atoraste? Yo pensé que tú te No, yo atoraste. escucho bien. ¿Yo me lloré o el maestro se atoró? No. ¿Quién se atoró? Yo me trabé. Ok. Ya tiene más sentido, eso tiene... Hay que tener cuidado con las fallas técnicas. Es lo que explica Ángel, es cierto. Puede que no de manera inmediata con el refresco. Para que esto se dé de manera inmediata, te tendría que estar bombardeando de mensajes. Es decir, cada 10, 20 minutos de manera paulatina te vaya diciendo, toma Coca-Cola, toma Coca-Cola, toma Coca-Cola. Y que sea a lo mejor son atractivos, ¿no? Así como que ahora sí no sé, algo más No, atractivo. y si Claro. sales y ves la publicidad en camisas y en varias cosas. Claro, por eso es lo que decía de la teoría del anterior la teoría de los 5 puntos, que decía que hay que ver quién dice, cómo lo dice y para qué lo dice. La otra teoría que tenemos para ver es la teoría de los efectos, que ya esta la van a planear Max Durkheim, Horkheimer y Max Weber, Horkheimer y Emil Durkheim. Ellos como sociólogos, veían o empezaban a analizar de un punto de vista sociológico cómo es que el periodismo habla de las sociedades de masa. Es decir, envían un mensaje, ¿por qué? Porque para los medios de comunicación no importa la individualidad. Que yo mando un mensaje porque todos son parte de una sociedad y como ente social van a trabajar o van a funcionar igual. Ahora ya sabemos que esto no es cierto. Digo, los estudios de mercado revelan que tienes que estudiar a qué gente, a qué edad y qué tipo de personas van a comprar tu producto, ¿no? Que este es uno de los resultados de la teoría de los efectos de la comunicación. Con esa teoría que hacen Emil Durkheim y todo, bueno, empiezan a hablar de que el efecto del periodismo no va a funcionar en la publicidad, no va a funcionar en el consumo y no funciona completamente en la sociedad porque no está dirigido a alguien, es lo que hace que los medios de comunicación busquen una manera de informar más racional, aunque no se manejaba mejor la información, pero sí de una manera más racional, lo que hacía que el lenguaje, que ya las personas no sientan que le estaban hablando, no sientan que el periódico, los anuncios del periódico,
le hablaban a una masa, sino que hablaban de manera más personal. Si lo quieren ver, en esta época es cuando empezaban los famosos mensajes de estás cansado llegando del trabajo, no importa, tómate un tónico capilar, muscular y te vas a sentir bien. Eran más personalizados, aunque estaban creados de manera indirecta. La gente que trabajaba en los medios de comunicación empieza a dirigirse de una manera personal e indirecta para que la gente pensara que le estaban hablando a ella. Y con esto lograban el efecto de masa. Al final la gente o el público en general compraba el producto o cambiaba su forma de pensar a través de lo que se les decía. Tenemos la teoría del conductismo o de los efectos limitados. Esto es lo que vamos a entender como la relación de medios y público. Esta teoría va a hablar de los efectos que va a tener el público, pero ¿sí saben qué es el conductismo o conductivismo? No. Ok, empiezan a hablar de qué tan probable es que un medio de comunicación cambie la manera de actuar dependiendo de lo que les está pidiendo o lo que está transmitiendo el público. Vamos a hablar del ejemplo de la televisión. Supónganse que están viendo Televisa y están viendo La Rosa de Guadalupe y ven un capítulo que no los representa. ¿Ok? ¿Qué hacen en ese momento? Cambio. Exactamente. Lo que vayan, cambian de canal. ¿Y a qué van a cambiar de canal? Lo sigo viendo para burlarme. También. Bueno, esa puede ser una opción. Pero si sigues viendo La Rosa de Guadalupe, estás siendo parte de la masa que ve La Rosa de Guadalupe, ya sea para burlarse o el fin, no importa, pero vas a seguirte viendo. Entonces vas a estar representado dentro de esa masa, independientemente quieras o no. A lo que me refiero, que si por ejemplo no te representa o sientes que no estás a gusto con esto, cambias de canal y vas a cambiar de canal para ver algo que sea más afín a cómo te estás sintiendo en ese momento. ¿Ok? Incluso puedes llegar y decir, pues a la fregada de La Rosa de Guadalupe no quiero ver tele. ¿Por qué? Porque está pasando La Rosa de Guadalupe en este canal y no te está pasando el dicho, si no te está pasando, no sé, cosas de Cada la quien su vida. santo. Cada quien su santo, cosas de la vida, no me siento cómodo, ¿no? Y puedes decidir también apagar la tele y no recibir ninguna comunicación. Pues, ¿cuántos canales tienen en su tele? ¿Cómo? Pues, ¿cuántos canales tienen en su tele? Los Yo 7. tengo 136. Yo tengo 0 porque no tengo televisión así. Yo solo Netflix. Sí, igual. Sí. Además, No tengo. los canales de tele pública ya son creo que 8 Basura. canales. Ya son más. Solo No que son le digas así a mi Tuncas, por favor. Solo que son HDs. Yo veo La Rosa de Guadalupe en YouTube. Y a mí, todavía Bro. pasan 31 minutos. Ok. Quiero que vean que eso es muy importante, cómo ya cambiaron los medios de comunicación y ya no estamos hablando de, pues yo vi en... Ok, ahí va la referencia que va a marcar ¿cómo se llama? La diferencia de edad y el peligro del COVID. Es que yo vi a Carizao y voy para ver los Caballeros del Zodiaco, ¿no? O me esperé a ver Los Simpsons para oír a Gus Rodríguez hablar en Club Nintendo. Un ejemplo. Qué duro. Sí, ya son muchos años de eso, pero bueno. Pero entonces, es esto, ¿no? El público va a recibir la información del emisor, la va a aceptar o la va a rechazar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los efectos del conductismo son limitados. Yo puedo cambiar o puedo pensar, no sé, que los otakus son malos mientras estoy viendo la Rosa de Guadalupe. Pero cuando cambie de canal puedo pensar, pues no tiene nada de malo, no tengo ningún problema con los otakus y estoy viendo Caballeros del Zodiaco. Y de repente grito, dame tu fuerza, Pegaso, ¿no?
entonces el conductismo de los efectos son limitados. Al menos son mientras estás siendo influenciado o bajo la influencia del canal o del proceso de comunicación. Aquí es cuando empiezan a surgir estudios sobre cómo los medios influyen en la forma de pensar y actuar de las personas. Proyecto MK Ultra, no, no es cierto. Pero sí tienen varias ideas o varias funciones, ¿no? Aquí Ok. viene la teoría de la agenda. Esa está muy interesante. Esa teoría de la comunicación es la teoría de la comunicación conspiranoica. ¿Qué quiere decir? Como, perdón, Sí, es adelante. que me suena lo que se estuvo diciendo, bueno, lo que se reportó que en Estados Unidos como 50 canales de noticias dijeron exactamente lo mismo, o sea, como que guionado. Ujú. Es Sí, partido. esta teoría se crea, fíjense que esas teorías se crean pensando a futuro, ¿eh? No se crean en el momento, sino que ellos decían que en el futuro por ejemplo, agencias de noticias, la gente que produce comunicación, van a crear una agenda para hablar de un solo tema y evitar otros temas. Eso ya tiene que ver mucho con la cuestión de gobierno, televisión, tomando en cuenta los medios masivos de comunicación como un poder de referencia. Un ejemplo de esto es el de los canales que hablábamos. Otro ejemplo es, por ejemplo, mientras estaba la pandemia, Javier Alatorre llega y dice, no le quedan a Gatell, salgan a trabajar. Lo que hace que la gente que pues influye o todavía es moldeable a esos estímulos, salga y o tome mal el mensaje y cree más riesgo de contagio, por ejemplo. Una cosa, y esto lo van a ver ahorita, el Black Lives Matter en Facebook, ¿por qué fue opacado? Porque de repente el Por lo de Anonymous. No. Porque lo de Anonymous hace hablar del mismo tema. Porque Vean cómo todos ahorita en Facebook dejaron de hablar del Black Lives Matter y están poniendo las caras de sus avatars. Pedofilia. por, por la lluvia. Puede ser la lluvia, pero a lo que me refiero es, si ustedes ven que el medio es el que tiene la agenda para que ustedes dejen de hablar o dejen de pensar en Anonymous y en los casos del Black Lives Matter, la muerte de esta persona, Facebook lo hizo muy fácil. Empezó a ponerles todos avatars. Vean cómo están las publicaciones en Facebook de avatars, de caricaturizaciones de sus personajes, de sus personas. Al menos esos 2-3 días. Pero son feos. Feísimo. Horribles. Pero No. distrajeron la atención de la noticia que de verdad estaba fuerte. Y esto es lo que se conocen como cajas chinas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, como gobierno, no sé, tenemos el problema del coronavirus, pensando que soy el presidente. Tenemos el problema del coronavirus, pero quiero que la gente hable del tren bala. ¿Qué hago? Mando a AMLO a Yucatán para que se apruebe. No, más no tan así, pero sí empiezo a hacer que los medios de comunicación, que hay algunos que están a favor y en contra, empiecen a hablar del tren bala. ¿Y qué pasa? La gente se olvida del COVID. Ya los medios de comunicación empiezan a dirigir el pensamiento de las personas hacia lo que el gobierno o ellos mismos desean. Se crea una agenda. De hecho, esta teoría dice que todas las televisoras, todos los medios de comunicación tienen una lista de temas de los que van a hablar durante el día o la semana y una lista de temas que no pueden tocar para que la gente no desvíe no desvíe su atención a esos temas y se imparta o se tenga mejor control de la sociedad. ¿Cómo ven esto?
mayormente la teoría de comunicación, las teorías de comunicación hablan de esta cuestión de comunicación de masas y cómo se puede dominar a la gente, si lo quieren ver así, o cómo influyen todos estos medios en las personas. Ahora ya no es la televisión, ya no es el radio, ya no es el cine, ahora es el internet. Bueno, pues sí. Pero es que igual yo, por ejemplo, lo veo desde otro punto de vista. A ver. Porque, por ejemplo, si vino López Obrador, cuando hay pandemia y cuando hay inundaciones, y lo primordial es el tren, ¿qué te está dando a entender? Es eso. Entonces, pero la atención la vas a dirigir al tren y a lo que significa el tren. Ya la pandemia y las inundaciones no las vas a tener tan en cuenta. No sé si me voy explicando. Bueno, Dirigen tu pues atención. depende de qué tan Yo sí, depende de qué tan guilible seas. Yo en mi caso no. O sea, bueno, no me considero guilible, entonces no es como que realmente le dé importancia a cosas que no considero importantes, aunque me las choquen en la cara. Entonces no, depende. claro. Depende, yo ¿Tienes creo que la tarjeta de persona. Coppel? No, ¿Tienes deudas? sí, deuda sí. ¿Generadas por qué? Porque quise adquirir esos productos. Consumismo. Exactamente, quisiste adquirir esos Ajá, sí, productos, sí, por pero fuiste consumismo. influenciado. No, no estoy diciendo que te van a influenciar en todo, ¿eh? Ojo. Obviamente, No, pero no, O pero sea, pero no, hay, no creo que fue por influenciado, más bien es por decisión propia, en mi opinión. No es que haya como que algo específicamente influido en mí. Bueno, yo creo que fue más como, bueno, a lo mejor y sí fue una necesidad. esto sirve un poco para darse cuenta de todo lo que, de cómo al final de cuentas sí influye la comunicación en todos nosotros, ¿no? Y decir, bueno, ok, de verdad me están controlando o no me están controlando? ¿De verdad estoy siendo una parte de la masa o estoy siendo único y diferente? Eso es lo que nos hace pensar con esas teorías. Por eso decía Laswell que tendríamos que analizar todo tipo de comunicación que nos llega desde esos 5 puntos. ¿Por qué, para quién, cómo? No, pero ¿qué, quién, para qué, cómo? Y, y el efecto, ¿no? ¿Y a quién? ¿Hasta aquí ninguna duda? No, Bueno, luego Maxwell también habla de la teoría de la aguja hipodérmica. Esa teoría surge entre 1900 y 1940. La televisión no tenía tanto auge, pero tenía auge el cine y el radio, ¿no? Según esta teoría, los gobiernos y los medios de comunicación masiva inyectan una información o un contenido que vamos a tomar por cierto y verídico. Es decir, que lo que un medio de comunicación diga por ser un medio de comunicación es verdad. Y no hay manera de verificarlo, pero es verdad. ¿Ok? Esta teoría básicamente trae bastantes peligros, ¿no? Porque pone en entredicho qué tan veraz es la información que estamos recibiendo y qué tanto los medios la manejan. Y además da a entender que todos los medios de comunicación están intentando buscar moldear nuestras conductas y hacernos una especie de masa, ¿no? Nos quieren tratar como un grupo que no tiene criterio, que puede ser manipulado y a la vez somos víctimas o somos el blanco de poderes públicos, de instrumentos de poder público y privado. ¿Qué opinan de esta teoría, de todas esas teorías, de la comunicación como control? Hacemos algo. ¿Les parece si nos desconectamos y nos volvemos a conectar porque solo nos queda un minuto para terminar la clase con sus opiniones? Ok, nos desconectamos entonces, por favor. sí.
Ángel.